hecho una revisión de todo lo que veníamos viendo, ¿sí? Entonces eso nos permitió entender el porqué de la importancia de los temas que veníamos desarrollando. Nosotros ahora vamos a empezar a desarrollar los distintos códigos de línea, ¿sí? Cuando nosotros hemos hablado de las distintas señales que podían ser la fuente de nuestra señal de datos, habíamos hablado que podían ser señales analógicas o señales digitales. Esto quiere decir de que nuestra fuente podía ser analógica o digital y nosotros teníamos que convertir esos símbolos que provenían de una determinada fuente en ceros y unos, y esos ceros y unos los teníamos que encarnar dentro del mundo físico, y eso implicaba tener que modificar valores de tensión en función del tiempo para trabajar con señales físicas, como sería el caso de la corriente eléctrica o radioenlaces, las ondas electromagnéticas, donde el medio físico de transmisión sea la atmósfera, y a través de señales como las ondas electromagnéticas, o a través de luz cuando utilicemos fibras ópticas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a profundizar un poco en el concepto de lo que significaba el transmisor dentro de nuestro sistema de transmisión. ¿Se acuerda que tenemos la fuente, el transmisor, el canal, el receptor y el destino? Bueno, ahora hablar del transmisor significa tomar la señal de cualquiera de estas dos fuentes, ya sea analógica o digital. En este caso, por ejemplo, estamos tomando mi señal analógica, que es la voz humana, la estamos digitalizando, quiere decir que el transmisor se ocupa de ese procesamiento de la señal, que en ese caso vamos a tener que digitalizarla porque la enviamos a través de un canal digital. Si bien nosotros la volvemos a procesar y para llegar hasta el domicilio de ustedes, la volvemos a convertir en una señal analógica, y para eso vamos a ver el concepto de modulación. Ahora, acá toqué lo que no debía tocar. Entonces, acá lo que estamos viendo es todas las posibilidades de transmisión que tenemos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente digital, que es lo que vamos a ver ahora, tomamos una fuente digital, la procesamos a la señal digitalmente y la vamos a llevar a través de un canal digital. Esto podría ser, por ejemplo, la transmisión de datos a través de una red LAN, por ejemplo. Quiere decir que nosotros, gracias a la teoría de la información, dijimos, bueno, vamos a trabajar con una señal, con una fuente discreta. De allí, esta fuente tenía nada más que dos signos, por lo tanto, iban a ser equiprobables, y por lo tanto la probabilidad de cada uno era un medio. Entonces, gracias a la teoría de la información, sabíamos que cada uno de estos bits transportaba un bit de información. Perfecto. Hasta allí, ¿cuál va a ser nuestra fuente y la cantidad de bits que va a transportar cada uno de estos signos? Perfecto. Ahora tenemos que convertirlo en una señal eléctrica. Entonces, para eso, nosotros en el dominio del tiempo lo que hacíamos era variar una tensión en función del tiempo. Entonces decimos, bueno, para nosotros utilizar esta señal va a involucrar que podemos hacer distintos cambios en esta señal, y esos cambios que nosotros realicemos van a estar vinculados sobre todo con el uso del ancho de banda del canal de transmisión en función del ancho de banda que tenga el código de transmisión que nosotros utilicemos. Y eso también va a estar en función de aspectos vinculados con el sincronismo de la señal, con el control de errores, y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos sobre la clase. Entonces, para nosotros procesar esa señal significa, si la tomamos de una fuente digital, inicialmente son unos y ceros, que podríamos tomar la señal más básica, que es una señal binaria unipolar no retorno a cero, que es esta que tenemos graficada acá, que vamos a ver que va a tener un determinado ancho de banda en función de que lo que tenemos acá es la duración del pulso, que en este caso, fíjense que coincide la duración del pulso, o sea, el de la señal, con la duración del bit. Entonces vemos que en este caso va a tener un ancho de banda determinado. Cuando nosotros vemos las gráficas de los anchos de banda de los códigos, vamos a hacer uso de Fourier para poder explicar qué ocurre, porque acuérdense que el primer cruce por cero estaba definido como 1 sobre tau, siendo tau la duración
del pulso. Todo esto es lo que ya hemos hablado en las clases anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el hecho de utilizar mayor o menor ancho de banda nos puede perjudicar en cuanto al aprovechamiento más eficiente del canal de comunicación que nosotros tenemos, pero vamos a ver que esto está involucrado fundamentalmente con las cuestiones relacionadas con el sincronismo. Y vamos a pasar a analizar este aspecto. Fíjense, acá tenemos dos códigos, que lo primero que quiero que ustedes observen es la diferencia entre dos códigos determinados, y después vamos a ir analizando cada uno de los códigos y qué característica nos provee cada uno de ellos y cuáles son los beneficios que nos puede traer a la hora de la transmisión de datos. Fíjense, tomemos este caso de un código que tiene tensiones negativas para el 1 y tensiones positivas para el 0. ¿Sí? Acá vemos claramente que el tiempo del bit es exactamente igual al tiempo del símbolo. ¿Sí? Entonces, para este caso, tau, que es justamente el primer cruce por 0, 1 sobre tau, este es el tiempo del bit, este será su ancho de banda necesario, tomando el criterio del primer nulo. Ahora, si tenemos otro código cuya única diferencia es que a la mitad del tiempo del bit, y que lo vamos a llamar a partir de ahora intervalo significativo, vemos que tiene una transición. Por lo tanto, fíjense que ahora el tiempo del bit es este intervalo que tenemos aquí, mientras que el tiempo de la señal es la mitad del tiempo del bit. Si esto es así, fíjense que el ancho de banda de esta señal que está en celeste va a crecer al doble. Quiere decir que esta señal, la gráfica del cruce por primer cero, tendría que estar en este punto. ¿Me van siguiendo hasta allí? Vemos cómo claramente el hecho de aumentar la velocidad de señalización aumenta mi ancho de banda. Perfecto. Vamos a ver para qué me puede llegar a servir esto. Hasta ahí vamos bien. Después hay otro aspecto que es muy importante, muy relevante, y es lo que significa la componente de continua de una señal. Vamos a hacer un análisis gráfico acá de lo que es la componente de continua. Fíjense que yo tomo acá como base una señal periódica denominada diente de sierra. Fíjense que la excursión de esta señal, según hemos tomado los ejes de referencia de tensión en función del tiempo, fíjense que están centrados y la excursión, tanto negativa como positiva, son totalmente simétricas. Por lo tanto, el valor medio de esta señal va a ser igual a 0 porque esta área se va a cancelar con esta. Pero fíjense, si yo solamente varío la posición de los ejes de referencia, y ahora tomo como eje de referencia el 0 de tensión en el inicio de la excursión de la señal, vamos a ver que toda la señal excursiona en el semiplano positivo. Por lo tanto, allí el valor medio va a ser distinto de 0. ¿Sí? Eso significa que posee una componente de continua. Vamos a analizarlo, analizar este mismo concepto, ahora haciendo uso de la herramienta de Fourier, para que vean que para ustedes va a ser mucho más sencillo ahora comprender este concepto en base a lo que hemos estudiado. Fíjense que acá tenemos dos señales muy simples. Una es una señal cuya amplitud es constante en función del tiempo, por lo tanto podemos decir claramente que esta gráfica de esta señal y esta amplitud pueden ser 5 volt, por ejemplo, va a representar una tensión continua. ¿Sí? Luego tenemos otra señal sinusoidal que va a tener un determinado periodo, por lo tanto va a tener una determinada frecuencia, y que es una señal periódica, y lo que ahora podemos observar es, si yo represento en el dominio de la frecuencia, quiero representar esta señal, voy a tener que hacer uso de la transformada de Fourier. Si hago uso de la transformada de Fourier, acuérdense que si yo uso la serie de Fourier, lo único que voy a obtener es el término independiente. Y ese término independiente está situado para la frecuencia 0. Quiere decir que la gráfica de esta señal es este segmento que tengo aquí, cuya amplitud serán los 5 volt que tengo acá, ¿verdad? Esto es en función de lo que ya vimos con Fourier para señales periódicas. Si yo ahora quiero ver la representación de esta señal sinusoidal, que tendrá un determinado periodo y por lo tanto una determinada frecuencia,
Cuando yo represente esta señal a través de Fourier para obtener el espectro de frecuencia, voy a ver que tu gráfica es solamente este segmento que tendrá la amplitud pico que tengo acá en cuanto a su amplitud, y la frecuencia a la cual voy a colocar esto depende de la inversa de este periodo. ¿Sí? Supongamos que si el periodo es de 1 milisegundo, la frecuencia será igual a 1 kilohertz. Quiere decir que este segmento estará ubicado a 1 kilohertz. Perfecto. Entonces, según Fourier, que es lo que utilizamos como herramienta matemática, nosotros podemos analizar el espectro y frecuencia de estas dos señales en forma independiente. Esta para la señal de continua y esta para la señal periódica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes han estado acostumbrados a trabajar en el dominio del tiempo. Entonces, en análisis matemático, cuando ustedes sumaban estas dos funciones, les daba como resultado esta función que tengo acá. Porque si sumaban punto a punto, lo único que hago es sumarle esta componente de continua. Supongamos que esto valía 0 volt en este punto. Y supongamos que el valor pico sea 1 volt de la señal sinusoidal. Quiere decir que cuando la señal sinusoidal vale 0, la señal continua vale 5. Por ende, estamos en este punto que vale 5. Y si esta señal en este punto vale 1 volt, entonces en este tiempo lo que hago es sumarle a los 5 volt 1 volt, da 6 volt. Por eso es que ustedes van sumando punto a punto y obtienen, lo único que hacen es desplazar la señal en el dominio del tiempo una amplitud de 5 volt. Esto es lo que ustedes vinieron haciendo en análisis matemático. Pero ahora en comunicaciones necesitamos saber ahora esta señal, cómo tiene distribuida su energía en función del tiempo, en función de la frecuencia. Para eso hacemos uso de Fourier. Entonces, si realizamos la transformada de Fourier de esta señal, vamos a encontrar que esta es su transformada, lo cual nos implica o nos está indicando de que tiene la mayor componente de su energía está para la frecuencia 0 y el resto de la energía la está aportando a 1 kilohertz porque es esta señal que tengo acá. Entonces veo que las señales van a tener componente de corriente continua en función de que exista una determinada energía a esta frecuencia, a frecuencia 0. Entonces ahora pasemos a analizar los códigos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué implica que tenga componente de continua una determinada señal, la forma en el dominio del tiempo de esa señal, respecto de los medios físicos de transmisión? Nosotros dijimos, bueno, vamos a tener cables que van a ser parte de la línea de transmisión. Ahora esos cables van a llegar ya sean a repetidores o al destinatario, lo que era emisor, canal de comunicación y receptor. Ese receptor, físicamente, que en este caso estamos hablando de señales digitales a través de un enlace digital y que puede ser perfectamente una red LAN, quiere decir que las redes LAN en los extremos de ese conductor van a tener placas adaptadoras de comunicación que van a ser las placas de red. Ahora, esas placas de red poseen lo que se denomina acoplamientos inductivos. Fíjense que esta es una placa de red. Significa que yo voy a poder conectarme a través de este conector RJ45, que ustedes lo pueden ver en sus notebooks o en sus terminales de trabajo, de escritorio, ¿sí? Ustedes en este momento posiblemente están conectados vía Wi-Fi, pero también pueden conectar a través de un patch cord, a través de un cable UTP y un conector RJ45. Si ustedes se fijan en los costados de su notebook, van a encontrar este tipo de conector. Este conector hembra. ¿Qué significa? Que yo voy a conectar un cable con un conector RJ45, pero físicamente la señal, acá van a encontrar estos transformadores de línea. Significa que la corriente se va a acoplar al interior del hardware, del circuito, de esa placa de red, a través de acoplamientos inductivos. Significa que voy a tener un transformador. Ese transformador, ya habíamos visto en física de las comunicaciones, era una bobina. Y en esa bobina, cuando circulaba corriente, inducía
una corriente eléctrica en la otra bobina y por ende podía transmitir la señal que yo estaba inyectando a través de este transformador. Esto lo que me produce es una aislación galvánica, lo que evita de que sobrecargas que yo tenga en la línea de transmisión puedan pasar en forma directa a mi placa de red. Se utiliza como una especie de filtro. Eso significa que para que exista la inductancia, la corriente debe ser variable en función del tiempo para producir un campo magnético variable alrededor del conductor. De lo contrario, la señal no se puede inducir en el receptor. Eso lo vimos en física de las comunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de transmitir una señal a través de un cable, lo primero que vimos es que esa señal variaba en el tiempo, y supongamos que inyectamos una señal periódica, y supongamos que el periodo T es desde acá hasta acá. Quiere decir que esa señal se va a volver a repetir. La tomo como una señal de prueba porque es muy fácil analizar su espectro de frecuencia. Yo sé que al introducir una señal dentro de un conductor, lo habíamos visto en física de las comunicaciones, a medida que aumentaba la frecuencia de la señal, ¿se acuerdan? Se generaba el efecto esquino, efecto piel. Quiere decir que las cargas no viajaban por la sección transversal del conductor, sino por la periferia del conductor. Y existía un límite de frecuencia a partir del cual ese conductor se comporta como una antena y empieza a irradiar esa energía en forma de ondas electromagnéticas. Quiere decir que inicialmente podemos decir de que estos conductores se van a comportar como un filtro pasabajo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo tengo un filtro pasabajo, significa que no deja pasar las señales de alta frecuencia y por ende, si yo ahora analizo el espectro de esta señal según Fourier, va a ser un espectro discreto y tendrá una cierta distribución discreta de la cantidad de energía para cada una de las frecuencias que componen esta señal. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ahora decimos, bueno, como yo tengo acá una línea de transmisión que presenta este efecto esquino-piel, va a producir un recorte de todas las frecuencias a partir de la máxima frecuencia que no pueda conducir. Quiere decir que ya estoy perdiendo toda esta energía. Por lo tanto, fíjense que empieza la deformación de los pulsos, porque no voy a tener toda la energía correspondiente a la señal inicial. Si ahora yo coloco acoplamientos inductivos en los extremos de estos conductores, acuérdense que voy a filtrar las bajas frecuencias. Quiere decir que si yo poseo esos acoplamientos inductivos, las señales de baja frecuencia van a ser filtradas. Por lo tanto, me voy a quedar con muy poca energía. Entonces, yo debo calcular si esa energía va a ser suficiente como para que yo pueda detectar la señal en el receptor sin que la deformación sea lo suficientemente grande como para que yo no pueda interpretar la señal que he emitido. Entonces, fíjense que acá, si volvemos para atrás, la componente de alta frecuencia, si en un código tengo una mayor cantidad de energía en las componentes de alta frecuencia y una menor cantidad de energía en las componentes de alta frecuencia y encima la filtro, esto puede llegar a deformarse lo suficiente como para que yo no pueda apreciar claramente cuáles son los valores de tensión en el receptor. Entonces, a la hora de hablar de códigos de línea, será relevante saber si el código de línea posee o no posee componente de continua, si yo lo voy a utilizar dentro de un canal digital que use acopladores inductivos en sus placas adaptadoras de comunicación, en los extremos de este canal de transmisión. Entonces, quiere decir que va a ser relevante el saber si un código de línea posee o no posee componente continuo. Ahora, fíjense que cuando vemos que se deforman los pulsos, fíjense que este pulso que es totalmente rectangular, acá se ha deformado y ha perdido esa verticalidad. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esa verticalidad? Me va a servir justamente para poder detectar el sincronismo de la señal. Entonces, para poder entender cuál es el perjuicio que nos provoca la deformación de este pulso, en cuanto a que no obtiene el valor máximo en forma instantánea, sino que tiene un retardo, y que eso se va a deber a las acciones inductivas y capacitivas que ya habíamos visto en física de las comunicaciones. Entonces,
vamos a tener que definir, por lo menos básicamente, porque después más adelante vamos a ver en profundidad cómo vamos a trabajar con el sincronismo y los distintos tipos de sincronismo que existen, pero ahora tengo que anticipar el concepto de sincronismo. Entonces lo que vamos a ver es en qué consiste el sincronismo de una señal. Empecemos por lo siguiente. Nosotros dijimos, vamos a Profe, representar... Sí. una consulta antes de que avance, porque me perdí un poco. Entonces, Sí. la componente continua lo que nos define es los valores en la frecuencia cero nomás, digamos, o sea, Claro. No solo en la frecuencia cero, sino en las frecuencias cercanas a cero. La componente continua es en la frecuencia cero. Pero nosotros habíamos visto que los campos magnéticos aumentaban de intensidad a medida que aumentaba la variación de la frecuencia. Quiere decir que las señales de baja frecuencia, veamos acá, fíjense, en esta gráfica, este código que ya lo vamos a analizar, nosotros ya podemos interpretar gráficas. Fíjense, en azul nos dice, el código llamado NRZ no retorno a cero, polar, tiene esta gráfica para su distribución espectral de potencia, es decir, la que está en azul. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de energía, ¿a qué frecuencia está concentrada? en cero. En cero. Quiere decir que si yo le saco esta componente de continua, cuando atraviese estos acoplamientos inductivos, mi señal se va a deformar demasiado. Pero no solamente la componente de continua, sino algunas otras componentes de frecuencias muy bajas también van a ser filtradas. Quiere decir que voy a perder una gran cantidad de energía. Y si yo pierdo esa energía, puede que no pueda recuperar la señal en los niveles de tensión que yo necesito, porque cuando yo transmito una señal, fíjense, básicamente cómo trabaja. Supongamos esta señal y le demos valores menos 5 volt y más 5 volt. ¿Estamos de acuerdo? Y decimos, porque nos conviene, menos 5 volt para el 0 y 5 volt para el 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo hago yo para leer esa señal? Lo que coloco en el receptor es lo que se denomina un comparador. Un comparador es un amplificador operacional que tiene una configuración diferencial de los dispositivos llamados transistores. Ese comparador, que para ustedes es simplemente una descripción cualitativa, ese comparador tiene una entrada donde yo voy a colocar esta señal y tiene otra entrada que se llama tensión de referencia. Eso significa que yo le voy a poner una tensión de referencia a la entrada de ese amplificador operacional y que va a comparar la tensión de entrada que posee por una de sus líneas con la tensión de referencia. Entonces, quiere decir que, ¿cuál tensión de referencia les parece que tendré que poner si yo quiero leer esta señal? 5. 5 volt, ¿sí? O pongo 5 volt y lo que obtengo son todos los que son valores positivos, o pongo menos 5 volt y detecto el negativo. Si no detecto los menos 5 volt, quiere decir que el valor de la señal corresponde a un 1. ¿Estamos de acuerdo? Con que yo ponga Sí, una, pero o como es 0 o es 1, entonces lo que hago es lo siguiente, digo, bueno, voy a comparar 5 volt con 5 volt y voy a tener un margen y puedo decir, bueno, más o menos un milivolt, por ejemplo, para la sensibilidad del receptor. Entonces, imaginemos que la deformación ahora hizo caer la señal 5 milivolt. Quiere decir que ahora yo no lo voy a poder detectar, porque cayeron 5 milivolt. Y esos 5 milivolt es la suma de la pérdida que yo tengo en baja frecuencia y en alta frecuencia. ¿Y cuál va a ser la más importante? Porque acuérdense que la más importante no era la de alta frecuencia, porque las de alta frecuencia, acuérdense que aportaban cada vez menos energía. Y eso lo vemos claramente en esta gráfica que tenemos, vamos para atrás, acá. Fíjense que a medida que aumenta la frecuencia, cada vez aporta menos energía. O sea que recortar en esta área energía va a ser mucho más grave que recortarla en esta parte del espectro de frecuencia. profe, Por eso sí, va a ser y relevante la entonces, pérdida de continuo.
Entonces no me cierra algo. Si estoy recortando justamente la gran cantidad de información, estoy deformando la señal. ¿Cómo me doy cuenta? Ahí párate. No Sí, digas la gran cantidad de información porque cantidad de información es otra cosa. claro. Acordate, teoría de la información. Cantidad de información es la cantidad de información que transporta uno de los símbolos, que es un bit, más o menos un bit. En este caso siempre va a ser un bit. Pero si no, pueden ser, dependiendo del tipo de código, puede ser 3, 4, 3 bits y medio, lo que sea. ¿Se acuerdan? Teoría de la Sí, información. sí. Por eso, todas las clases nos van a servir para ir acomodando las cargas. Entonces, Bien, lo que está transportando mayor energía o menor energía. Eso es lo que exacto. estamos Bueno, viendo. a lo ¿Cuánta que yo iba energía es, transporta en función de la frecuencia? Sí, ahora sí. a lo que yo iba es cómo se da cuenta el receptor que perdí, o sea, cómo me doy cuenta que deformé tanto la señal que no puedo interpretarla. Bueno, O cómo evito eso. perfecto. ¿Qué va a Porque es ocurrir? como que estamos yendo todo a que estamos perdiendo todo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, por eso tenés que hacer el cálculo. Por eso les vamos a enseñar a hacer el cálculo. ¿Con qué potencia tenés que llegar a la entrada de tu receptor? ¿Con cuánta potencia saliste? Vos medís la atenuación, ¿te acordás? Eso te da la potencia en la entrada de tu receptor y la relación señal-ruido tiene que ser la adecuada para poder distinguir estas señales. ¿Eh? Porque, Claro, claro. mira, lo hacemos de esta forma. Suponete, yo pongo un osciloscopio a la salida del transmisor y la gráfica, el osciloscopio, acuérdense, me mostraba la gráfica en el dominio del tiempo y el analizador de espectro me muestra la gráfica en el dominio de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, una manera de medirlo es poner el osciloscopio, yo tengo esta señal y me va a marcar 5 volt menos 5 volt. Perfecto, yo estoy feliz. A la entrada de mi receptor, mido de nuevo con el osciloscopio y veo esta pérdida. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánta tensión estoy perdiendo acá? Como esta gráfica me la muestran en una estructura milimetrada, yo cada recuadro sé cuántos milivolts corresponde y puedo ampliar la escala, todo, y puedo saber cuántos milivolts estoy perdiendo. Entonces, yo puedo colocar también el analizador de espectro y me va a mostrar cuáles componentes no están apareciendo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque tu receptor, a nivel del ingeniero en sistema, ustedes, supongamos que están viendo una película, ¿sí? En Netflix. Y de pronto empiezan a ver la ruedita. Usted dice, ¿de quién dudan? ¿Del internet? Bueno, dudan de Internet. Perfecto. Ahora, fíjense que eso lo vamos a ver al último. Vamos a sumar todos los conceptos de esto. Porque dicen, bueno, el prestador de servicio está bajando la calidad. No. Resulta que ustedes se están alejando con su, porque la están viendo en su teléfono inteligente, están yendo al patio y están perdiendo señal de Wi-Fi entre el emisor y el receptor. Quiere decir que el nivel de la potencia de la señal se empieza a disminuir respecto del ruido. ¿Eso qué significa? Que ustedes están deformando demasiado esta señal. Eso puede ser una de las razones. ¿Se entiende? Una de las razones. ¿Por qué? 0 o 1, 0 o 1. Tendría que distinguir el 0 del 1 para poder saber qué valor tiene. Pero si ninguno coincide con el valor de referencia, con los 5 volt más o menos 1 milivolt, quiere decir que el receptor no va a poder distinguir ni el 1 ni el 0. Por lo tanto, en el mejor de los casos, si es un dispositivo que le permite encontrar el tercer estado, porque es 0, 1 o tri-state, ya lo vamos a ver cuando veamos tipos de puertos, ahí vamos a ver cómo se las arreglan para distinguir los errores, pero inicialmente me va a dar un valor que no corresponde ni al 1 ni al 0. Entonces, eso en términos de transmisión de datos significa pedir retransmisión de ese bit que no lo estoy pudiendo leer. Entonces, imagínense, si ahora, miren esta gráfica, que la había puesto al final, pero justo viene la pregunta que la anticipa acá. Miren. Cuando nosotros tenemos a una determinada velocidad de transmisión la incidencia de un ruido que supongamos que dura
0,5 segundos. A una velocidad de 600 bits por segundo va a modificar 300 bits. Por lo tanto, voy a perder 300 bits. Ahora, manteniendo constante el nivel de ruido, ¿sí? Fíjense que si yo aumento la velocidad a 1200 bits por segundo, ya perdí 600 bits. Voy a tener que pedir retransmisión de 600 bits. Y ahora imagínense si ustedes trabajan a megabits. ¿Cuántos bits van a tener que pedir de retransmisión? Porque llegaron mal y para seguir viendo la película necesitan que se retransmitan todos esos bits. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces pasa a ser relevante analizar qué está pasando, porque puede ser, imagínense, que ustedes desconozcan, ahora ya tienen una idea un poco más acabada de qué puede estar ocurriendo. Imagínense a alguien que no tiene ninguna idea de esto que estamos viendo y se empieza a alejar y dice, che, ¿por qué me alejo? Y se corta, empieza, inmediatamente el chico de 7 años que está, lo dice, acércate al router, sabe que si se acerca empieza a andar, funcionar. Ahora, nosotros tenemos que explicar por qué. Y pueden ser varios factores los que pueden estar influyendo. Estamos en el ABC todavía. Cuando veamos en el capítulo 5, Modem, ahí vamos a integrar todo y vamos a poder saber por qué puede estar fallando y cuáles pueden ser los posibles eslabones más débiles de la cadena que conforma un enlace. Pero acá estamos analizando, nos estamos centrando primero en los códigos de línea y estamos viendo cómo la ausencia o no de la componente continua me va a deformar los pulsos, va a generar, ustedes ya habíamos visto por Fourier, que si quiero el flanco perfectamente vertical, quiero que mi señal llegue perfectamente cuadrada, ¿qué ancho de banda tenía que tener? Infinito. Infinito, ¿se acuerdan? Infinito, la serie de Fourier completa, infinito, pero no existe medio físico de transmisión que tengan esa capacidad. Por lo tanto, tengo que conformarme con flancos que no sean perfectamente verticales. Ya cuando veamos el capítulo de sincronismo y tengamos clases específicas de eso, ahí vamos a profundizar y vamos a ver cómo solucionamos ese problema. ¿Sí? Por ahora nosotros decimos, bueno, hasta aquí lo que hemos analizado es la pérdida de componente continua es grave, porque hay cierta parte de la energía y encima donde mayoritariamente se concentra la energía en estos códigos de transmisión, por lo menos básico que estamos analizando, y vamos a ver que hay unas estrategias para que la energía se desplace de la componente continua y se traslade a otro espectro, pero eso nos va a implicar hacer uso de un mayor ancho de banda. Pero nos deshacemos de este problema de la componente continua. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora veamos la injerencia en cuanto al sincronismo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, a los ceros y a los unos lógicos le vamos a dar una carnadura física a través de una señal eléctrica de este tipo. Entonces dijimos muy alegremente, bueno, 5 volt valen, representan al 1 lógico y 0 volt al 0 lógico. Hasta ahí todo muy lindo. Ahora hagamos la siguiente experiencia. Y voy a necesitar su atención y que alguno encienda su cámara, así puedo interactuar mejor. Acá tenemos a Florencia, y acá lo veo Nicolás también, hay varios, bien, bien. Voy a ampliar yo mi pantalla acá para verlos. Imaginemos lo siguiente, ¿se acuerdan que yo les había dado en física de las comunicaciones el ejemplo de lo que era una línea de transmisión y un canal completo, un sistema completo de comunicación? Y lo hicimos muy simple, dijimos, bueno, supongamos que tenemos una batería conectada a través de una línea de transmisión de más de 50 kilómetros desde Carlos Paz a Córdoba, ¿se acuerdan? Y pusimos un LED que se encendía y se apagaba. Y dijimos, bueno, cuando esté rebalsando el dique San Roque, encendemos el LED, se enciende el LED y eso es peligro, ¿verdad? Pero hasta ahí podríamos decir mucho peligro o peligro no peligro. 1, 0. LED encendido, LED apagado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Pero supongamos que ponemos a distintos niveles, eso lo haría a nivel de ingeniería, digo, no, que no sea la peor de las circunstancias, sino que pondría distintos niveles, ¿verdad? Como para que nos permita ir preparándonos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que
podamos medir, no sé, 4 niveles. 4 LED distintos, o bueno, distintas secuencias, digamos. Bueno, eso haríamos los ingenieros electrónicos. 4 LED, 4 líneas de transmisión, y empezamos a conectar los minions feliz. Y atrás nos dice un ingeniero de sistema, Prendiéndolo y apagándolo. claro, prendiéndolo y apagándolo, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y armamos un pequeño código. Cuando empecé a ver yo que se prendió el LED o no, si lo prende o lo apago. Claro. Eso me hace acordar, tengo un hijo que ahora tiene 29 años, pero era muy chiquito, tenía 4 añitos y teníamos que salir de viaje, ¿sí? Y era de noche. Entonces, como controlan el tema de que las luces funcionen bien o no, luz de giro, yo le digo, bueno, andate atrás del auto, yo prendo la luz de giro y vos avísame si funciona o no funciona. Sí, papá, me dice, se va atrás, se pone feliz porque me estaba ayudando y le digo, bueno, ahora decime si funciona. Me dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Vamos a ver si ahora se interpreta esto que les dije. Porque ahora tenemos que decir, porque vamos a armar un código ahora, ¿verdad? Para saber si estamos en el límite, en la mitad del límite. Entonces, si tenemos un código para detectar cuatro informaciones distintas, ¿cuántos bits necesitaría? Por lo menos 4. 2 bits no serían. 2 bits y ya estamos bien, ¿o no? Sí. Porque el problema fue que dijiste por lo menos. Si hubieras dicho, bueno, 4 bits, yo digo, pero te sobran elementos de código. Sí, profe, pero me gustan 4 bits y ya está. Bien, está bien. No, quise decir como 4 secuencias, digamos, pero sí, claro, con 2 bits y distintos códigos, digamos. Claro, bien, porque van cada uno armando su entorno personal de aprendizaje. Perfecto, entonces, supongamos que el peor de todos sea 1, 0, 0, ¿sí? Eso es cuando estamos al nivel máximo. No, pero eran 2 bits, ¿verdad? Pongamos con 3 bits para que sea un poco más difícil de visualizar. Con 3 bits, ¿cuántos niveles vamos a poder determinar? 8. 8. Entonces decimos, entonces van tranquilos porque tenemos varios códigos, ¿verdad? Si tenemos sequía, ¿no? Ya podemos controlar hasta la sequía. Perfecto, bien. Entonces, 3 bits. Dijimos 1, 0, 0. O lo hagamos 1, 0, 1. Bien. Entonces yo ahora, sabemos que el código 101, que es el que estamos esperando, es el que necesitamos tomar como código de alarma. Entonces, yo ahora, cuando haga esto, ¿qué código envié? 101. No, dice 1, 0, 0, 1. Bueno, hay que contar los segundos. Entonces, ¿cómo hay que hacemos para determinar el ponernos de tiempo. acuerdo? Claro, cuando El vienen tiempo los, que tarda. Claro, si nos El tiempo pongamos que de acuerdo, tarda profe. cada uno y el tiempo que tardan entre ellos. Exacto, entonces lo hagamos de la siguiente manera. Miren, nos la vamos a ingeniar para que esto sea bien interactivo y en medio de la virtualidad. Quiere decir que nos está faltando un compás, ¿verdad? Alguien que me diga acá comienza y acá termina un bit, ¿o no? ¿Alguna chicharra o algo por el estilo? Sí. Así lo haríamos los electrónicos. Pongamos una chicharra y tenemos que mandar 2 cables para que suene también la chicharra, ¿verdad? O sea que ustedes tendrían que estar atentos al LED y con el oído al pip, pip, pip. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien, lo vamos diseñando. Pero si hay como Entonces, el código que está mostrando acá, si tiene un clock que determina la duración de cada uno, ya lo podríamos determinar sin necesidad de una bueno, chicha. pero necesitamos ese clock. ¿Y ese clock qué va a representar? El tiempo Otra línea más. Otra línea de transmisión más, que es justamente lo que les gusta a los electrónicos, los Minions, PAC, otros 2 cables más desde Córdoba a Carlos Paz. Imagínense el costo, tendido de cables, postes, todo, pero los electrónicos, listo, lo hagamos así. Primera opción, veamos, bueno, quiere decir que yo voy a necesitar generar un compás que va a estar definido, tengo que definir el tiempo del bit y cada vez que tenga un flanco de la señal, en este caso sería ascendente, cada vez que tenga un flanco ascendente es comienzo y fin de cada bit. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Y dijimos, bueno, una chicharra que suene, o sea que ustedes que están leyendo van a tener que, fíjense, cuando estén en este punto, pip, 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 quiere decir inicio y fin de la lectura. Comienzo a leer, termino de leer, pero comienzo a leer el próximo. ¿Me van siguiendo? Sí. Quiere decir, ahora vamos a ver con la señal, vamos a hacerlo así más simple. Entonces, quiere decir que cada vez que yo diga pip, ustedes tienen que empezar a ver si se prendió o se apagó. Pip, ahí termina y empieza el próximo, y así sucesivamente. Vamos a enviar 3 bits, o sea, hasta acá. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ustedes me tienen que decir que llegó. ¿Qué secuencia llegó? Pip, 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 pip. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Dicen, está fácil, hasta ahí está fácil. Ahora decimos, ojo, para no errarle, necesito que siempre hagan la medición, obviamente va a ser lo mejor en la mitad del intervalo significativo. ¿Estamos de acuerdo? De allí viene la teoría del muestreo, es decir, ¿en qué instante tomo la muestra de todo este intervalo? A la mitad, siempre a la mitad, siempre a la mitad. ¿Vamos bien? Entonces ahora, fíjense, si yo quiero, hasta ahí creo que estaba en el lapso de un segundo, pero a ustedes les gusta transmitir a alta velocidad, ¿verdad? Si yo quiero transmitir, y ustedes dicen, nada, 1000 bits por segundo, nadie quiere a 1000 bits por segundo, pero si yo enviaría 1000 bits por segundo, ¿cuánto dura? No hay forma. Claro, bueno, pero el tiempo ¿cuánto sería? 1 milisegundo. Un Medio milisegundo. minuto. Sí. ¿No Y sería ustedes dicen, medio? pero, ¿cómo? ¿No sería la mitad de ese tiempo? Medio minuto. No, estamos diciendo cada cuánto tiempo el de tengo. arriba. Está. Claro, Pensé esta. que decía el de la mitad. Le voy a sacar esto para que no se confunda. ¿Sí? Este tiempo es 1 milisegundo si la velocidad de transmisión con el código de abajo es 1 kilobit por segundo. ¿Se acuerdan? Tau y tiempo del bit es el mismo. En este caso, el tiempo del bit es 1 milisegundo, quiere decir que la velocidad de transmisión o tasa efectiva de datos es de 1 kilobit por segundo. Quiere decir que este tiempo es 1 milisegundo. Una milésima de un segundo. O sea que pip, ustedes escucharían todo pip. El oído humano ya no puede distinguir 1 milisegundo, 2 pip en 1 milisegundo, ¿verdad? Ahora, ¿a ustedes les gustan los gigabits por segundo o los megabits por segundo? Megabit por segundo. La está complicando demasiado, profe. ¿Cómo? Ahí, profe, La está complicando demasiado. Esto sería a 1 megahertz, esto sería una millonésima de segundo. En una millonésima de segundo, a 1 megahertz, ¿quién quiere tener internet a 1 megabit por segundo? Nadie, ¿o no? ¿Les gusta por lo menos 50 megabits por segundo? Entonces, la cuestión del sincronismo es complicada, ¿o no? Bueno, pero a ver, entonces, ¿cómo hago? De algún modo al receptor le tengo que hacer llegar esta señal, ¿verdad? Le tengo que, obviamente, 2 cables, perfecto, los Minions. Profe, ahí nosotros Sí. en clase pasada había mostrado usted un diagrama del código Manchester, en el cual tomaba, no sé cómo explicarlo, si era que corría la mitad del tiempo de bit y tomaba la mitad del... sería como solamente como si fuese una Z o la caída ahí de entre los 1 y los 0. Ya con eso no podríamos eliminar el clock y directamente cambiar y mandar en el otro código. Exacto. Claro, ya se lo había anticipado la clase pasada, ¿no? Sí. Pero acá lo estaba profundizando, pero bien es así, es decir, o yo envío esta señal al receptor y el receptor toma esa señal, y creo que acá yo les armé, fíjense, vamos a ir para acá, ya vamos acá en Manchester.
A ver, vamos acá, de nuevo. Entonces, quiere decir que en la mitad, ¿dónde nos conviene tomar la muestra? Siempre en la mitad del intervalo significativo. Eso quiere decir que la frecuencia de muestreo cada vez va a ser mayor. Por eso les mostraba cómo a 1 megabit por segundo, que les parece lento, estoy haciendo un muestreo de a una millonésima de un segundo, y encima tiene que ser a la mitad. ¿Sí? 0,5 de millonésima de segundo. Bien. Entonces, opción A, yo tengo que enviar esta señal al receptor para que el receptor pueda tener esta señal de sincronismo y pueda leer los datos. A medida que aumente la velocidad de transmisión, voy a tener un problema con la lectura. Si yo estoy enviando la señal para poder leer la misma señal que estoy enviando por acá, voy a tener un decalaje, o sea, primero un delay, un retardo, porque no voy a poder procesar la señal y leer al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Inicialmente lo que se coloca es un clock en el receptor y esta señal sincroniza al clock y luego el clock residente en el receptor va leyendo, porque ya sincronizó y arma su propia señal de sincronismo. ¿Sí? Acá. Bien aluminio. 2 cables más de Carlos Paz hasta acá, pero por eso existen los distintos códigos de línea. Entonces alguien dice, no, profe, podemos hacer lo siguiente, podemos sincronizar con la misma señal de datos. Claro, pero la señal de datos puede que tenga flancos, si son 1, 0, 1, 0, pero si tengo muchos unos, después muchos ceros, pierdo sincronismo. Allí es donde existen otros códigos, efectivamente como el Manchester, que me permite a mí siempre tener, cualquiera sea la secuencia, siempre tener un flanco en la mitad del intervalo significativo. Es decir, este que no tenía flanco acá, hago que a la mitad del intervalo significativo, ¿sí?, yo tenga, en este caso, un retorno al valor del código anterior. A la mitad del intervalo significativo. Entonces, vamos a ver de que van a existir códigos como estos, que una secuencia prolongada de 1 que no tiene flanco en este código va a tener un montón de flancos en el código llamado Manchester. Ya lo vamos a analizar, por eso acá se los estoy presentando. Estoy mostrando de que si yo envío este tipo de códigos que se llaman de autobaudeo o códigos de autorreloj, no necesito extender otra línea más de transmisión. ¿Se entiende esto? El mismo código va a contener la información. Ahora, alguien que esté sintonizando más fino puede decir, bueno, profe, pero ¿cómo va a hacer para que lo haga simultáneamente, sincronice y a la vez lea? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los distintos puertos, que necesariamente el primer bit va a tener que ser para sincronismo y luego los de datos. Entonces ya ahí vamos a empezar a hablar de el mensaje de transmisión, que contiene control, contiene sincronismo, etc. Pero por ahora estamos viendo el ABC. Entonces decimos, bueno, pero acá usted dice, el tiempo del símbolo ahora va a ser la mitad del tiempo del bit. Quiere decir que este usa más ancho de banda. Bueno, en comunicaciones todo se paga con ancho de banda. ¿Se entiende? Mejor el sincronismo, pero empeora el ancho de banda. Pero fíjense que en este caso tengo un código que es polar, que tiene valores positivos y negativos. Este también podría haber sido polar si yo acá pongo la tensión de referencia, pero la cantidad de unos y de ceros no van a ser los mismos. Y acá lo que yo estoy haciendo es, como siempre voy a tener una transición, evidentemente este código no va a tener componente continua, porque estoy eliminando esos valores. Vamos a pasar a analizar esto. Fíjense, estos son los distintos códigos que existen. Y acá están faltando todavía los multinivel, que lo vamos a ver la clase que viene. La primera clasificación, que es lo que habíamos llegado, creo que con ustedes habíamos llegado hasta esta filmina, ¿no? ¿O no? No, eso con el 3K1 y 3K2. Bueno, fíjense, básicamente vamos a tener 3 tipos de código. Uno que lo vamos a llamar unipolar. Esa está muy fácil porque significa que van a ser o todas tensiones positivas para los 0 y los 1 o todas tensiones negativas para los 0 y los 1. Primera gran clasificación. Segunda gran clasificación, polar. Significa que va a tener tensiones positivas para el 1 y tensiones positivas para el 0 o al revés.
pero siempre va a existir esa combinación de tensiones positivas y negativas para los distintos elementos del código. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Y después viene una que la denominaron bipolar, que presta confusión, pero así lo han denominado, y que también es llamada cuasi ternaria. Vamos a ver por qué. Va a trabajar con 0 volt para el 0 y para el 1, lógico, va a tener tensiones positivas y negativas, pero va a ir alternando. Si comenzamos con el 1 de tensión positiva, el próximo 1 que aparezca en la transmisión tiene que ser negativo y luego el próximo positivo. También los llaman de marca, que viene heredado del lenguaje de la telefonía. Los vamos a desarrollar, acá se los estoy presentando. Y a su vez, los unipolares pueden ser con retorno a 0, sin retorno a 0, los polares a su vez con no retorno a 0, retorno a 0, y unos llamados bifásicos que justamente son el Manchester. Y dentro de los bipolares vamos a ver AMI, B8ZS y HDB3. Pasamos a desarrollar. Dijimos, gran clasificación inicial, unipolares, todas tensiones positivas o tensiones negativas, polar, tensiones positivas y tensiones negativas, bipolar, para el 0 siempre 0 volt, y el 1 es el que va alternando entre dos valores. Por eso se llama cuasi ternaria, porque en realidad el 0 siempre tiene 0 volt y el 1 va alternando entre dos polaridades. Por eso también es llamado cuasi ternaria. Entonces vamos a comenzar. Nos paramos entonces en los códigos unipolares. Dijimos códigos no retorno a 0 y códigos retorno a 0. Y aquí es donde retomamos el concepto de, a partir de ahora, para hablar en códigos, vamos a hablar de intervalos significativos. Lo que llamábamos tiempo del bit, lo vamos a llamar ahora intervalo significativo porque lo vamos a vincular con la noción de sincronismo. Y cuando se habla de sincronismo se habla de intervalo significativo. O intervalo de muestra, también denominado en algunas bibliografías. Se llama intervalo de muestra porque de allí viene el teorema del muestreo, que lo que explicita el teorema del muestreo es en qué instante debo realizar la muestra de la señal. Y nosotros vimos que en la mitad del intervalo significativo. Bien, entonces, unipolar, no retorno a 0, quiere decir que o son tensiones positivas o pueden ser tensiones negativas. El que es retorno a 0, fíjense, en la mitad del intervalo significativo, siempre va a tener un retorno a 0. El 0 va a ser siempre 0 volt y el que va a tener retorno a 0 va a ser el 1. ¿Sí? Y esto puede ser positivo o negativo. Acá vemos, estamos viendo códigos no retorno a 0, fíjense, pueden ser o positivos o negativos, porque estamos hablando de unipolar. Y lo mismo ocurre con los retornos a 0 unipolar, o todos positivos o todos negativos. Uso un solo código, no puedo utilizar dos códigos. Bien, ahora vemos los polares. Vamos a ver el polar, vamos a ver esta parte, no retorno a 0 para uno polar, con sus dos variantes. Entonces, fíjense, dijimos, es polar, por eso tiene tensiones positivas y tensiones negativas. El código polar no retorno a 0 de nivel tiene la particularidad, se usa sobre todo en RC232, ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense que lo que yo no puedo garantizar es la simetría de estas gráficas, ¿verdad? Porque pueden tener una mayor secuencia de unos que de ceros, por lo tanto, la diferencia de energía entre positiva y negativa me va a proveer de una determinada componente de continuo. Luego tengo la no retorno a 0 invertida, donde acá lo importante, fíjense que la transición se da cuando el próximo bit es igual a 1. Fíjense que acá dijimos 0 está asignado 5 volt y para el 1 le asignamos el menos 3 volt, perdón, menos 5 volt, o puede ser cualquier tensión, pero tiene que ser dos discretas. ¿Estamos de acuerdo? Y la condición es que durante el intervalo significativo la tensión tiene que ser siempre constante. La tensión tiene que ser siempre constante dentro del intervalo significativo. Dentro del intervalo significativo, siempre constante. Entonces, acá, el que es no retorno a 0 invertido, fíjense,
Me tengo que fijar qué pasa en la transición. Si el bit que viene después del 0 es un 1, tiene que haber una transición. Entonces yo tenía, supongamos, 5 volt para el 0, lo que viene es un 1, hay una transición. ¿Sí? Perfecto. Estamos en menos 5 volt. Ahora, lo que viene, fíjense que es un 0. Si yo no siguiese esta regla, estaría siguiendo esta. Es decir, que tendría que ser el nivel positivo. Pero como es un 0 y no es un 1, no hay transición. Entonces se mantiene bajo. Lo que viene es un 0, no hay transición, se mantiene bajo. Lo que viene es un 1, quiere decir que hay transición, 5 volt. ¿Qué viene ahora? Desde el punto de vista lógico, ¿qué tengo que Un 1. transmitir? Un Otro 1, uno. quiere decir que tiene que haber transición. Por lo tanto, su tensión durante el intervalo significativo tiene que ser igual a menos 5. ¿Qué viene ahora? Un 1. Un 1. Tiene que haber transición. Entonces, así yo voy obteniendo las distintas gráficas de la señal. Fíjense que esto puede llegar a traer algunas soluciones a las transiciones, mejorando un poco el tema del sincronismo, pero vamos a ver que no es suficiente a la hora de trabajar a mayor velocidad. Ahora, fíjense, este mismo polar, si ahora le aplico el concepto de retorno a cero, significa que en la mitad del intervalo significativo voy a tener una transición. Esto es lo que me dice el retorno a cero. Todo lo que sea retorno a cero, en la mitad del intervalo significativo tengo que tener una transición. Eso lo pueden escribir, les dije en esos ayuda a memoria, que lo va a salvar de todo maleficio. Entonces, si es un 0, y habíamos dicho, qué sé yo, que el 0 era menos 5 volt, tiene que haber una transición en la mitad del intervalo significativo. ¿Qué viene ahora? Un 1. Bien, como es un 1, tiene que haber una transición en la mitad del intervalo significativo. ¿Qué viene ahora? Un 0. Vale menos 5. Listo. Tengo que ir a menos 5, pero la mitad del intervalo significativo tengo que tener una transición. Llegamos el 1, pasa lo mismo, la mitad, transición. Llego acá, el 1 son 5 volt, en la mitad una transición, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que secuencias de ceros o de unos, que antes eran, en este caso, todos negativos o todos positivos, ahora hay una inversión de la señal, mejoran los flancos, pero tengo un problema con la componente continua. No puedo garantizar la regularidad. Entonces, voy a tener ahora otro código polar que lo llamamos bifase. Y aquí tienen que parar bien las antenas. Ese código llamado Manchester, que ya lo habíamos mencionado, que decíamos tiene, fíjense, si nosotros vamos hacia atrás, ¿cómo será el ancho de banda de este código respecto de este código? Del polar retorno a cero respecto al polar no retorno a cero, ya sea el invertido o el de nivel. Doble no sería, profe. Profesor, Doble. Doble. Acuérdense que en un parcial o un final no va como pregunta, sino como respuesta, ¿no? Pero es el doble, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces pasemos ahora a Manchester, pero acuérdense que acá tenemos problemas de continua. No podemos eliminar la componente continua, porque no puedo garantizar la simetría entre unos y cero. Ahora, fíjense que acá Manchester, lo que se llama Manchester Thomas, que es el que lo inventó, él plantea que la transición de como flanco descendente va a ser para el 1 y para flanco ascendente va a ser para el 0. ¿Sí? Manchester Thomas. Pero el que se usa en las redes Ethernet con el protocolo IEEE 802.3, que ya lo vamos a ver más adelante, hace uso de exactamente lo contrario. Para el 0 tengo el flanco descendente y para el 1 tengo el flanco ascendente. Eso lo tienen que tener en claro, porque a lo mejor ustedes entran en un libro y les aparece Manchester con esta forma, y en otro libro Manchester con esta otra forma, y no está explicitado que uno es el 802.3 y el otro es el Thomas. Y luego tenemos el diferencial. Este se usa en las redes Ethernet, el Manchester,
con flanco descendente para el 0. Y vamos a ver el Manchester diferencial que se utiliza en las redes token ring. Ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de topología de red. Entonces, fíjense que acá la transición se da al comienzo del bit 0. Quiere decir que si yo tengo lo que voy a graficar es un bit 0, tiene que haber una transición. Entonces, fíjense, tenemos acá transición, segunda ley, que en la mitad del intervalo significativo tiene que haber un flanco ascendente. ¿Sí? Luego, viene el próximo bit. ¿El próximo bit qué es? ¿Un 0 o es un 1? Un 1. Perfecto. Entonces, como no es un 0, no tiene que haber transición. Entonces, seguimos hasta la mitad. Acá debe haber transición por la ley. Llegamos acá, lo que viene es un 0. Entonces, aquí sí tiene que haber transición. Y así sucesivamente realizamos la gráfica del Manchester diferencial. Ahora veamos lo que es el AMI. Una pregunta, en el anterior entonces no necesariamente es un flanco descendente el 0, sino que está representado por la transición nomás. Depende del código que vos estés usando. Si es el Thomas, el 1 tiene el flanco descendente. Si es el Manchester que se utiliza en redes Ethernet, el flanco del 0 es descendente. Y si trabajas con Manchester diferencial, aparte de la transición, cuando vas a graficar un 0, el flanco ascendente coincide con el de Manchester. Claro, yo pregunto en el diferencial, por ejemplo, la transición que hace 1, 0, 0, ahí está usando el descendente en el primero y lo que importa es la transición. Bueno, ¿por qué? Porque lo que te va a definir es cuándo tenés la transición y que en la mitad del intervalo significativo siempre va a tener que tener una transición. Entonces, cuando vos venís de un 0, tenés que tener una transición. ¿Sí? Entonces no te queda otra, porque tenés que en la mitad del intervalo significativo tener una transición que ir hacia arriba, ¿verdad? Ahora, ¿qué viene después? Un 1, quiere decir que no hay transición. Llego a la mitad y tenés que tener transición, quiere decir que tenés que ir hacia abajo. Llegas acá, ¿qué viene? Un 0, tiene que haber transición en el inicio y fin, transición. Voy hasta la mitad y no me queda otra que cambiar porque tengo que tener transición, porque eso es lo que me dice Manchester en general, en la mitad del intervalo significativo siempre transición. Entonces, en definitiva, el que te va a ir cantando el compás es si lo que vos tenés a posteriori es un 1 o es un 0. Por eso acá cambia. Fíjate, porque tu duda es, acá está ascendiendo y acá está descendiendo, ¿verdad? Eso es lo que vos me estás preguntando. Claro, ahí entendí. No, mi pregunta era si la transición tiene que ser sí o sí el final, digamos. O sea, la transición va la mitad del intervalo y el flanco sigue siendo ascendente. Sí, perdón, ascendente para el 0 y descendente para el 1. Eso no cambia, digamos. Entonces, no. Fíjate que sí cambia, porque acá lo que vos siempre tenés que respetar es que si lo que viene es un 0, vos vas a tener una transición justo cuando termine y comience un intervalo significativo. ¿Sí? Siempre va a tener una transición. Ahora, si lo que viene es un 1, no vas a tener transición. En este punto, que es donde termina y comienza el intervalo significativo. Termina el anterior y comienza el posterior. Entonces, fíjate que en este caso, para el 0, el flanco es descendente. Para aquí es descendente, pero acá el flanco es ascendente. ¿Por qué? Porque el bit anterior, en este caso era un 1, entonces vos tenés que seguir la secuencia. Aquí, después del 1 viene un 1, no hay transición, flanco descendente. ¿Qué viene después? Un 1, no tiene que haber transición. Acá tiene que haber siempre un flanco, llega a este punto. ¿Qué viene después de este punto? Un 0, quiere decir que tiene que haber transición. Entonces baja porque tiene que haber transición y ahora nos detenemos en la mitad del intervalo significativo y no te queda otra que ir hacia arriba. Por eso es que
No se puede decir como acá que el 0 es descendente y el 1 es ascendente. O como acá que decís el 1 es descendente y el 0 es ascendente. ¿Se entiende eso? ¿Están allí? El que me hizo la pregunta. No sé si me están escuchando. Los veo a los que están con Sí, sus profe. cámaras. Sí, sí, acá. Ah, bien, bien. Se ve como confuso, sí. A ver, comencemos de nuevo. En estos dos está claro, ¿verdad? A ver, voy a minimizar esto. Ese es como más simple, baja y sube. Este es simple. Entonces, en el último, para que no se confundan, olvídense de lo que ocurre en la mitad del intervalo significativo. ¿Vamos bien? Va a ser una consecuencia. ¿Hasta ahí me siguen? Mientras que acá está definido qué ocurre en la mitad del intervalo significativo, acá y acá, aquí no está definido qué ocurre en la mitad del intervalo significativo. Que sí se define lo que ocurre en el comienzo y fin del intervalo significativo. Acuérdense que este es comienzo y fin del intervalo, final de este intervalo significativo y comienzo del siguiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Si ¿te estás parando acá para el análisis o te estás parando acá? Bien. En lo que llamamos inicio y fin. Exacto. Inicio y fin de cada intervalo significativo o inicio y fin de cada bit. Bien. Lo único que tienen que tomar en cuenta es qué ocurre en ese punto, porque lo que ocurre acá es consecuencia de lo que ocurre acá. Lo que dice la ley, para expresarlo, que si lo que viene a continuación, a partir de este punto, es un cero, debe haber transición. Transición. Y si lo que viene es un 1, no habrá transición. ¿Vamos bien? Entonces, claro. Entonces, me paro en este punto. ¿Qué viene después? Un cero. Tiene que haber transición. Me voy hacia abajo. Sigo la ley de retorno a cero. En este punto tengo que irme hacia arriba, ¿verdad? A ver, vamos. Claro. A ver, vamos a cambiar de color. A ver si esto. Peor es el punto ese. A ver, vamos a poner en negro. A ver si así. ¿Ven el puntito negro? Bien. Entonces dijimos, ¿qué viene acá? Un cero. Tiene que haber transición. Llego a este punto y yo sé que en este punto también siempre tiene que haber transición. Para abajo no me puedo ir, tengo que irme para arriba. Llego a este punto, de nuevo. ¿Qué viene después? Quiere decir que no debe haber transición. Perfecto. Entonces sigo, pero acá en este punto debe haber transición. No me queda otra que ir hacia abajo. Llego a este punto, ¿qué es lo que viene después? Tiene que haber transición. Perfecto. Todo muy lindo hasta que llego acá y es donde cambia, porque acá los ceros siempre están con transición descendente. Pero acá, ¿qué ocurrió? Yo venía en este punto, venía con una tensión negativa, no debe haber transición, voy hasta la mitad, tengo que ascender, no me queda otra, voy hasta este punto y lo que viene que es un cero, tiene que haber transición, no me queda otra, llego a la mitad, tiene que haber transición, voy hacia arriba. Y allí es donde cambió la lógica que venía planteando acá. Claro. No, lo único que, por eso acá fíjense que yo se los puse indicando los flancos acá,
Dice, una transición al comienzo del bit significa un 0. Que lo que viene después es un 0. Lo que viene después es un 1. No hay transición. Lo que viene después es un 0. Lo que pasa en el medio del intervalo significativo es consecuencia de que no te queda otra de ir hacia abajo o de ir hacia arriba. ¿Sí? Es como el Pac-Man. ¿Ahí quedó claro? Si no, alguno que dice, no, profe, a mí no me convence, no entiendo nada, no sé, hasta el mate, está frío el mate encima. Porque este es el momento de sacarse estas dudas, ¿se entiende? Este es el momento. Bueno, Profe, vamos a... yo, Sí, yo tengo una duda, que es que usted había dicho que las lecturas las hacíamos a la mitad, ¿o no? sí. Y en ¿Dónde estos estamos? casos, ¿en qué momento lo hacemos la lectura? Porque a la mitad estaría justo un flanco que no nos dice nada. En este punto. Claro. Bueno, por eso, como dijo Jack, vamos por parte. Primero estamos viendo los códigos, estamos viendo cómo se hacen esos códigos, estamos viendo que esto tiene una relación directa con la distribución de la energía. Ya este código sabemos que no tiene componente de continua, ¿sí? Porque siempre se van a estar, ya sean ceros o unos, se van a estar cancelando las áreas positivas y negativas. Vemos que esto va a tener un beneficio en el sincronismo, y después cuando veamos sincronismo, ahí vamos a ver las estrategias de las transmisiones síncronas, transmisiones asíncronas, y vamos a ver cuáles son las estrategias para generar el muestreo de la señal. ¿Sí? Por ahora, lo importante es que siempre se define el intervalo de muestreo en un punto de la señal, que habitualmente es la mitad del intervalo significativo. Pero ya vamos a ver, les voy a subir un video sobre el teorema del muestreo. Les voy a subir una clase que el año pasado la había incorporado y que este año no sabía si se las iba a incorporar o no, pero me parece que sí, que se las voy a incorporar a esa clase porque les va a traer, digamos, una respuesta porque me gusta, porque ya están hilando un poco más fino, ¿sí? Entonces me parecía, digo, bueno, se las voy a dar después a esa clase, cuando ya tengan más claro, pero creo que ya están en condiciones de ver esa clase. Yo se las voy a subir, la clase se va a llamar Teorema del Muestreo, y va a mostrar el por qué la necesidad de definir cuándo tomar la muestra, en qué instante del periodo significativo, y qué consecuencias va a tener eso con su distribución espectral de potencia. ¿Eh? Bien, entonces nos habíamos quedado acá, hasta aquí ya no habían dudas, ¿verdad? Vimos esto, vimos Manchester, no quedó duda del Manchester, diferencial, que era lo que por ahí se les planteaba la duda. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay dudas de esto? Vamos bien, profe. Hasta aquí vamos bien. Bien. Vamos para abajo entonces. Bueno, decimos las bipolares. ¿Se acuerdan? Las bipolares, vamos a tener tres códigos. Las bipolares eran estas que tenían la particularidad que las llamaban también cuasi ternarias, para el 0, 0 volt, y el 1 el que iba alternando como positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Acá yo le fui armando estas diapositivas de manera que les quede el contenido teórico. Por eso fíjense que tiene bastantes cosas escritas, de manera tal de que en la virtualidad tengan todo el contenido teórico, ¿eh? Aparte de la clase que la deben estar grabando. Yo siempre me olvido de grabar la clase. Alguno está grabando la clase, después me pasa el link de descarga. Perfecto, después me la envías por el correo, el link de descarga. Perfecto, porque siempre me olvido de poner grabar. Y por la duda me pase algo, puedo enviarla grabada a otro curso si me enfermo o alguna cosa rara. Bien. Bien, entonces, fíjense, dijimos, supongamos esta señal. Esta es la señal original, la vamos a codificar
con una codificación bipolar. Entonces era 1, 0, 0, 1, 0, ya está, perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser la codificación bipolar? Fíjense, dijimos, para el 1, tensión positiva. Si seguimos esta codificación, el próximo 1 tiene tensión positiva, pero acá, fíjense, tenemos esta secuencia que es la misma de acá. Los ceros no se alteran, tienen tensiones iguales a 0. Ahora, el próximo 1 que tendría que estar con tensión positiva va a estar con tensión negativa. El 0, 0 volt. Ahora, el próximo 1, si este era negativo, como es alterno, tiene que tener tensión positiva. Y como viene otro 1, tensión negativa. No hay mucha complicación, ¿verdad? El más complicado es el Manchester diferencial, digamos, pero ya se van a poner canchero con el tema de los códigos. Con este video pueden, si lo graban, pueden retroceder cómo era. Y tomen en cuenta que cuando entren a distintas bibliografías hay distintas formas de explicarlo, pero es exactamente lo mismo. Tienen que ver en el contexto de la explicación. ¿Sí? Esta me parece la forma más sencilla y concreta para entender los códigos. Pero hay otros que lo explican de otra manera para hacer la misma gráfica. Tienen otra lógica, ¿sí? De la explicación, pero el código es el mismo. ¿Se entiende, no? Entonces, pasamos en limpio lo que vimos recién, dijimos 0, 0, 0, 0 volt, y el 1 es el que va alternando, ¿sí? Esto es heredado, también llamado mark o marca, porque es heredado de la telefonía. ¿Sí? Acá se utiliza para comunicación de larga distancia. Ahora veamos, ese es el AMI. Ahora, el AMI, ¿qué tiene? Cuando tenemos una larga secuencia de ceros, tenemos problemas con el sincronismo. ¿Sí? Son ceros, dijimos 0 volt, 0 volt. Y el 1 es el que va alternando. Si bien hay una mayor probabilidad de unos que de ceros cuando transmitimos datos, pero lo mismo eso nos mantiene con una pérdida de sincronismo. Entonces inventaron otro, B8ZS, que dice, cuando yo tenga 8 ceros consecutivos, vamos a violar esa ley que decía, los ceros tienen 0 volt. Perfecto. ¿Cuál es la estrategia? Hay dos estrategias. Si antes de esos 8 ceros tenemos un 1 que es positivo, usamos esta estrategia que está acá. En este caso, nuestro 1 tiene una tensión negativa, porque acuérdense, dependía de la alternancia de la marca. ¿Sí? Depende de qué se venía transmitiendo, hasta que aparezca el 1. Bueno, acá, hasta que aparezca la secuencia de los 8 ceros. Como el valor es negativo, vamos a utilizar esta estrategia. El pulso anterior es negativo, perfecto, es negativo. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Dice, se escriben 3 ceros como se escribían antes, 3 ceros como se escribían antes, y viene la primera violación al código. En esta violación al código va a ser negativo, fíjense, negativo. ¿Sí? La próxima es positivo, fíjense, es positivo. Entonces era negativo y la próxima es positivo. La próxima es un 0, este 0 que tengo acá, positivo y negativo. Entonces teníamos el 0, positivo y negativo, listo. Y ya modificamos estos 8 ceros que están acá. Este es un noveno 0 que no entra en esta modificación. Acuérdense que toma de a 8. Si sobran 3, 1, 2 o 3 0, se escriben como venían. Entonces dice, profe, ¿por qué no lo hacemos un poquito más eficiente? Listo, hagamos el HDB3. Y así van a existir más códigos. Yo me conformo con que manejen estos 3 códigos. ¿Qué significa el HDB3? Bueno, en vez de tomarlo de a 8, lo toma de a 4. ¿Vamos bien? Entonces dicen, bueno, vamos a utilizar una nueva estrategia, la llamada BOB o OB. Bien, ¿qué significa? Fíjense, parece complicado, pero después, sí, sí, sí. A ver, vos venís.
Sí, sí, este noveno cero, tenemos acá, sí, a ver, para un cachito, 0, 0, 0 volt, 0 volt. Tic, tic. Violación negativa, violación positiva, ¿sí? Viene, tenemos acá para 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tenés B larga, 0, 0, acá está, para que se me pierda el cursor. 0, B larga, la violación, y B, ¿sí? Y este de acá, 0, tendría que, claro, tendría que estar, ¿qué tendría que estar en nulo? Tendría que estar en nulo. A ver, pulso anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negativo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, negativo. Negativo. Y el próximo, sí, este tendría que estar acá en 0. Sí, ahí tendría que estar en 0. A ver qué dice acá. Sí, sí, acá estoy viendo. Este lo tomó como un 1. No, este lo tomó como un 1. Este está corrido. Fíjate que lo tomó como un 1, como si fuera este 1. Acá me tienen un 0 de más. Este 1, el que sigue es marca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está corrido. Sí, se ha desordenado un poco acá. Sí. Este 0 no tendría que estar. Este 1 es el que va acá, por eso es positivo, y este 1 es el que va acá, por eso es alterno. Después vienen 4 ceros, después vienen 4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros, ¿sí? Claro, acá. Nos transformaría la de arriba, exactamente, mira vos. Sí, muy bien, está finito, me parece muy bien. Sí, es así, este 0 está de más, está corrida la señal. Sí. Cambiar Profe, la tensión. el siguiente también está mal. ¿Cómo? El HDB3 también está, o sea, el corrido tiene el mismo problema. Vamos a revisarlo, pero creo que vamos a revisarlo. Veamos el HDB3, ¿sí? Vamos a ver, acá está, el HDB3 dice usa cualquiera de estos dos códigos de violación, ¿sí? Entonces, veamos. Toma de A4. Perfecto. 1, 1, alternancia. 1, 1, alternancia. Bien. Vienen 3 ceros, se mantiene. Violación, quiere decir de que va a tener un valor negativo, porque es el código, digamos. Y luego utiliza B, O, B. Entonces, B, signo, distinto signo que el anterior. El B larga es distinto signo que el anterior. Si este era negativo, pasa a ser positivo. 0, 0 porque no se altera. Y después B corta igual signo que el anterior. El anterior que yo tengo acá. ¿Sí? B. ¿Qué tenemos acá? Llegamos hasta acá. Ahora veamos qué pasó con este. Hasta aquí va bien. Ahora vamos a ver. Claro. Este 0 se lo han... Se, sí, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente acá.
para corregirlo ya. ¿Sí? Como yo les tengo que subir el... Vamos a considerar hasta ahí. Listo. Hasta ahí está bien. ¿Estamos de acuerdo? Y además, ya que estamos acá, tac, listo. Muy bien. Me lo está guardando. Reparado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que este gráfico lo usé el año pasado y nadie me hizo esa consulta. O me dijo, no, profe, acá está muy bien, ¿eh? Viene muy bien usted 3x4. Muy bien. De esto se trata, digamos. Trabajar en conjunto, ver cuáles pueden ser los errores. Y evidentemente ahí se me pasó. Eso Profe, yo por tengo una usar. duda. Sí, En el B8ZS, si sí, vienen 8 ceros, hacemos esta secuencia. Y si vienen otros 8 ceros, también hacemos la misma secuencia. sí. Y Y dependiendo dónde te quedó. Acá te quedó, claro, suponer. porque ahí Por dijimos eso. antes que el siguiente cero lo tratábamos como un cero normal. Pero no Sí, tendríamos que por empezar eso. de vuelta la secuencia. Acá vos tenés, lo dejás normal si es 1, 2 o 3 ceros. No, hasta acá sería hasta los 7 ceros, lo dejás normal. En el B8ZS. Si son 8, los volvés a tratar de esta forma. Si son hasta 7 ceros, los dejás con tensión cero. Ah, bien, bien, Lo bien. mismo, lo mismo ocurriría en el de abajo. Si es 1, 2 o 3 bits, los dejas como Lo cero. dejas. Si es 4, bueno, utilizás y podés comenzar de acuerdo al valor del signo anterior y podés utilizar cualquiera de las dos reglas. Bien, gracias. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto. ¿Eh? Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo más importante de esto de la cuestión de los códigos, el tipo de código de línea? Nosotros vamos a ver de que los códigos de línea nos van a solucionar. Componente continuo es lo que vimos hoy. Está claro lo de la componente continua, ¿verdad? La cuestión del ancho de banda, que los costos los vamos a pagar en términos de ancho de banda. Ahora, el sincronismo también lo acabamos de verificar, que nos va a dar la posibilidad de trabajar con códigos de auto-baudé o autosincronismo o no, y eso va a tener su implicancia con el ancho de banda. La clase que viene vamos a ver lo que es la eficiencia espectral y detección de errores, porque nos faltan los códigos multinivel. Es decir, yo manteniendo el ancho de banda puedo aumentar mi velocidad de transmisión. Bueno, ya lo habíamos visto cuando vimos relación de velocidad de transmisión y velocidad de señalización, ¿se acuerdan? Si yo podía por cada elemento de la señal enviar más de un bit, entonces estaba en condiciones de aumentar la velocidad de transmisión. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Pero fíjense que estos elementos están relacionados entre sí, entonces en una pregunta de un final, de un parcial, sobre todo de un final que tenemos la posibilidad de hacerlo teórico, yo le puedo hacer la pregunta referente, ¿cuál es el beneficio o no de trabajar con distintos códigos respecto a la componente continua? Bueno, y ahí viene toda la explicación de la que estuvimos dialogando, ¿no? Es decir, bueno, mejorar las cuestiones del sincronismo, ¿qué costo pago si yo quiero mejorar las cuestiones vinculadas con el sincronismo? ¿Qué desventaja y qué ventaja voy a tener?
solucionar el problema del sincronismo. Respecto a estos conceptos que están englobados entre sí, ¿no? Si yo mejoro el sincronismo, ¿qué pasa con el ancho de banda? Lo voy a necesitar que sea mayor. Bien, y con la componente continua, La empiezo a perder. No, empiezo a tener mayor. ¿O no? no, la entras a perder, porque lo que vas vos es Claro. justamente viendo que las partes positivas y negativas se van a ir cancelando. Estaba bien tu análisis inicial, decir, bueno, pago con ancho de banda, pero tengo algún beneficio respecto de la componente continua que voy a disminuir la componente continua. Entonces la repregunta en un final podría ser, bueno, pero ¿por qué? Bueno, y ahí viene el explicado, ¿se entiende? Por eso les digo que empiezan a darse cuenta que este concepto de que les enseñamos electrónica empieza a perder cuerpo, porque en electrónica viene aparte de lo cualitativo, lo cuantitativo. ¿Sí? Acá lo cuantitativo estuvo simplemente en función de poder entender esa gráfica que tiene que ver con la señal, con el pulso rectangular, pero después utilizamos la gráfica nada más, ¿eh? Para describir lo que está ocurriendo y el por qué está ocurriendo. ¿Y para qué nos serviría utilizar un código con mayor ancho de banda que va en detrimento de tener un canal con un determinado ancho de banda que yo lo podría dividir en varios canales? Pero si yo aumento el ancho de banda del código de línea, a lo mejor antes lo dividí en 10 canales y ahora lo puedo dividir en 5. Entonces me decís, bueno, profe, pero eso me va a permitir conectar dispositivos que tienen acoplamientos inductivos. Perfecto. ¿Eh? O, por ejemplo, sí, profe, pero eso me va a permitir a mí no tener que enviar otro cable con el sincronismo. Perfecto. Y cuando veamos puertos, vamos a ver que RC232 nos da la posibilidad de conectar con unos cables específicos del sincronismo. Entonces, ese tipo de puertos nos va a permitir eso y hacer uso de códigos de menor ancho de banda. Por eso, a medida que vayamos entendiendo los conceptos, después van a ver que va a ser más emocionante porque van a saber por qué ocurren las cosas. Y lo único que van a tener que decir por qué y para qué y cómo. Pero la parte matemática es simplemente para ponernos de acuerdo. Va a ser una fórmula sencilla que va a dar unicidad al criterio de que cada uno posee. Es decir, todos tenemos que entender lo mismo y tenemos que tener el mismo criterio. Por lo menos en ingeniería es así. Por eso nos dicen que parecemos un ladrillo en la pared a la hora de que si es logaritmo en base 2, es logaritmo en base 2. Está bien que en otras especialidades en sociología dice, bueno, ¿por qué? Bueno, pero podría ser en base... Sí, perfecto. Para esas especialidades sirve. Para nosotros no, porque el logaritmo tiene que ser en base 2 o puedo poner en base 10, pero ¿por cuánto tengo que multiplicar? Porque hay una equivalencia entre el logaritmo en base 2 y el logaritmo en base 10. ¿O no? Rápidamente buscan en Google la equivalencia entre el logaritmo en base 2 y base 10 y les da una constante. Pero yo en heurística 2, en el PDF también se los puse cómo pasar de una base a la otra. Pero pongan ahí en el browser, minimicen la pantalla y pongan equivalencia entre logaritmo de base 10 y logaritmo de base 2. ¿Han encontrado? Yo no tendría ningún problema que rindan con a libro abierto. No hay ningún problema. Porque la información está. Ahí me está gustando. Ahí me está gustando. Entonces fíjense cómo la solución es fácil. Logaritmo en base, la capacidad de canal igual al logaritmo a B por el logaritmo en base 10 de 1 más la relación señal ruido, por 2,71. Hay que ver si es 2,71, ¿no?
Ustedes chequen. Y también la profesora Ligorio les puso una equivalencia. ¿Eh? Muy bien. ¿Les sirvió la clase? ¿Están de acuerdo? Han escrito presente en el chat, ¿no? No se olviden de eso. Perfecto. Muy bien, a los que... película que se las recomiendo, Kardec, con K. ¿De qué se trata, profe? Bueno, tienen que verlo.